Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo, el podcast donde hablamos de entrenamiento, nutrición, psicología y todo aquello que necesitas para mejorar tu rendimiento y tu salud. En el episodio de hoy vamos a hacer una declaración de intenciones. Y es que en el episodio anterior, el 250, te conté cómo mi relación con el deporte ha estado marcada por la competición y la búsqueda del alto rendimiento. Este era el objetivo que me movía inicialmente a aprender y estudiar cuando empecé. Sin embargo, poco a poco mis objetivos han ido cambiando y hace tiempo que no entreno pensando en competir, sino simplemente por disfrute, salud y bienestar, que no es poco, ¿no? Y ojo, esto no quiere decir que entrene menos, ¿no? Pero sí que la forma en la que lo hago, o mejor dicho, lo integro con el resto de la vida, es diferente. Y esto, junto a entrenar a personas y tratar de entenderlas, también me ha hecho ser cada vez más consciente de que en realidad lo que buscamos casi todos es esto: usar el deporte para estar bien. Y se puede competir, por supuesto, y es sano buscar el máximo rendimiento y estar entrenando a tope para una marcha, o competir en máster, o para reventar a la grupeta o los condes Strava. O sea, es divertido y nos lo pide el cuerpo. Nos motiva a mantener unos buenos hábitos y un propósito. O sea, yo no soy de los que dicen, oye, las marchas no deberían tener tiempo, o que no se deberían dar premios. No, o sea, yo creo que competir nos motiva, nos es divertido, y el que no quiera, que no lo haga, ¿no? Pero bueno, incluso yo mismo, pues, entrenando me esfuerzo por tener el mejor nivel posible, porque sabes que vas a una marcha y eres competitivo, o sales con gente, o te gusta apretarte en los segmentos. En definitiva, es que cuando dejamos de querer mejorar, nos degradamos. O sea, qué triste la vida del que no se esfuerza por seguir mejorando. El deseo por mejorar, el que nos hace, pues, muchas veces salir a entrenar con más ganas o entrenar en días que no apetece. Pero, dicho eso, lo que quiero poner de relieve con esta declaración de intenciones es que para la grandísima mayoría de los que me escucháis, entrenáis y competís para estar más felices, más sanos y mejor con vuestra vida. O sea, que competir es el medio para conseguir un fin, pero no el fin en sí mismo, como lo podría ser para un profesional de verdad. O sea, un profesional puede poner en riesgo su salud en las competiciones, o renunciar a estudiar, o al trabajo, o a las relaciones, o a la familia, por conseguirlo. Pero nosotros no deberíamos llegar jamás a ese punto. Por eso, quizás siento tanta pereza y tanta repulsión para hablar en el podcast de determinados temas, como la suplementación, las cantidades estratosféricas de azúcares durante las competiciones, o los materiales de miles de euros para ahorrarnos unos segundos, porque creo que hablar de eso hace que la gente esté peor y no mejor tras escucharlo. Y ojo que yo no soy tonto, como dice el anuncio, y sé perfectamente por métricas que los episodios que hablan de estas cosas, pues son los que tienen más oyentes, ¿no? Y por eso, pues, por lo general, en Instagram no paran de salir vídeos hablando de geles, de ruedas, de suplementos y de entrenamientos mágicos que hace no sé cuál profesional, que cuanto más difícil y más raro, pues más gusta. Pero sé realmente que si de verdad quiero ayudar a la persona que me escucha, pues tenemos que olvidarnos de esta dictadura de los likes y decir las cosas de verdad, aunque no sea lo más rentable. Y de hecho, fíjate, porque la semana pasada me llegó esta pregunta a una historia de Instagram. Manu, ¿cómo puedo compaginar el entrenamiento con la familia y la vida personal sin morir en el intento? Bueno, la verdad que se me cerró el estómago al leerla, porque es algo que le pasa a muchísima gente y lo sabéis. O sea, el entrenamiento para muchos es una carga extra a su vida. Y esto no debería ocurrir. O sea, entrenar es la mejor herramienta que tenemos para mejorar nuestra vida y para tener salud y energía.
y que esa salud nos sirva para tener mejor humor y este mejor humor para estar mejor con la familia o más concentrado en el trabajo o hacer más cosas. O sea, ¿cómo podemos llegar al punto de que algo tan bueno como el ejercicio se torne malo? El ejercicio es con diferencia la intervención más potente para mejorar nuestra salud. Entonces, se torna malo porque lo hacemos fuera de contexto. Tratamos de copiar recetas de profesionales. Nos quieren convencer de que debemos entrenar como si fuésemos un profesional en pequeñito. Y eso es que no es así, no es ni parecido. O sea, tratar de copiar una forma de entrenar que no se ajusta a tu contexto particular, con tus horas disponibles, tu vida personal y profesional o tu trabajo es lo que hace que el entrenamiento se vuelva una carga. Que no te va a hacer es que ni siquiera vas a rendir, porque no vas a ser capaz de recuperarte de eso o de mantener la constancia suficiente en el tiempo para conseguir las adaptaciones crónicas que necesitas. Así, pues mucha gente lo que está haciendo es copiar una receta de otra persona, como el que se toma las pastillas del abuelo y espera que le sirvan a él para estar mejor. Uno de los grandes problemas es que gran parte de la teoría del entrenamiento no discrimina entre profesionales y amateurs, y la gente piensa que necesita copiar lo más posible lo que hacen los profesionales. Pero es que las diferencias entre profesionales y amateurs son cada día más grandes, tanto que a veces pienso si no deberíamos tratarnos como si fuéramos una especie diferente, al menos a efectos prácticos, porque la diferencia entre un atleta profesional y un aficionado que entrene es tan alta que ni siquiera nos servimos ya como modelos de entrenamiento. O sea, piensa que en atletismo, por ejemplo, un deportista bastante bien entrenado y en forma puede correr una maratón en 3 horas. Y normalmente la gente que más o menos entrena la correrá en 4 horas. Mientras que los atletas de élite lo hacen en 2. O sea, al doble de velocidad. O sea, ¿de verdad crees que puedes sacar conclusiones de cómo entrenar tú o de cómo hacer tu técnica de carrera basándote en lo que hace alguien que corre al doble de velocidad que tú? En el ciclismo, por ejemplo, a veces nos cuesta entender lo grandísima que es la diferencia entre amateurs y profesionales porque no vemos los tiempos directamente, como en el atletismo, y a veces pues cuesta entender qué significa, por ejemplo, que un profesional pues mueva 2 vatios kilo más que tú, siendo tú una persona entrenada. O sea, imagínate que eres un deportista bastante en forma, ciclista masculino, que mueves 4,5 vatios a FTP, lo cual está súper bien y está muy por encima de la media. Seguro que en las marchas, en las pruebas va a estar en el top 50. Bien, pues estás 2 vatios kilo por debajo de un profesional bueno. O sea, piensa en alguien, imagínate que mueva 2 vatios kilo menos que tú, ¿vale? Alguien que mueva 2,5. Esta persona que mueve 2,5 es una persona o sedentaria, o mayor, o con un poco o bastante sobrepeso. Entonces, ¿tú crees que de verdad lo que tú entrenas le serviría a esa persona? Pues, obviamente que no. Entonces, ni a él le sirven las series, o copiar la hora, o las intensidades que tú haces, ni a ti te va a servir copiar lo que hace un profesional. Y ya no hablo solo de copiar recetas, sino que lo que ocurre dentro de los organismos, o la forma en la que vemos el programa o el proceso de entrenamiento también puede ser bastante diferente. Por ejemplo, el año pasado Sepp Kuss ganó la Vuelta a España después de haber corrido el Giro y el Tour, siendo además competitivo en ambos. Y por último terminó ganando la Vuelta a España siendo aún más competitivo, ¿no? Lo mismo que ha ocurrido este año, aunque con solo 2 grandes vueltas, con Pogačar entre Giro y Tour. Esto es algo impensable en la mayoría de deportistas, incluso deportistas profesionales de menor nivel. O sea, si crees que puedes tener un pico de forma después de 3 semanas seguidas de destrucción máxima compitiendo en 21 etapas, bueno, te animo a que lo pruebes. O sea, yo creo que tendrás suerte si te recuperas en menos de 4 meses. Eso si no enfermas o vas a entrar en un estado de fatiga y sobreentrenamiento tan grande que cuando seas capaz de recuperarte del todo, habrás estado tanto tiempo sin entrenar bien que tu rendimiento habrá bajado bastante.
O sea, hacer 2 vueltas por etapas seguidas siendo competitivo implica no solo que te has podido recuperar muy rápido de hacer 21 competiciones seguidas de ciclismo, sino que te ha dado tiempo a recuperarte tan rápido que has podido seguir entrenando para no perder la forma física y mantener el nivel. Porque lo que suele pasar también con muchos profesionales es que en la segunda gran vuelta van peor que en la primera, ya sea porque para recuperarse pues no han podido entrenar bien, entonces para recuperar la frescura pues han llegado con menos carga de entrenamiento en el último mes, o bien porque han sacrificado la recuperación por mantener el entrenamiento y entonces ya llegan con cierto cansancio. Pero bueno, lo que hemos visto incluso en los últimos años siempre ha sido que la segunda gran vuelta de la temporada se ha solido ir peor que en la primera, especialmente cuando estas dos se hacían seguidas. Esto es algo que hemos visto en los últimos 20 años con gente como Sastre, como Cadel Evans, como, bueno, un montón de ciclistas que después del Tour llegaban a la Vuelta y no tenían el mismo rendimiento o que esquivaban el Giro porque sabían que eso le iba a perjudicar en el Tour, ¿no? Como le pasó a Contador. Creo que el único ciclista que ha ganado Tour y Vuelta seguida ha sido Chris Froome, pero es verdad que esa Vuelta que ganó tuvo un peor rendimiento y lo ganó más apurado que el Tour que ganó. Para que te hagas una idea de hasta qué punto estamos hablando de competir de seguido, piensa que en la Vuelta de Sepp Kuss él había hecho 63 competiciones en 134 días. O sea, 63 días de competición, las 3 grandes vueltas, en 134 días, lo que da un promedio de aproximadamente una competición cada 2 días. Fijaros, este año Pogačar entre San Remo y el Tour ha hecho 51 etapas en 124 días, que es un promedio de 2 competiciones cada 5 días. Por eso estamos hablando de una especificidad máxima en el entrenamiento, en la nutrición e incluso en la psicología, ¿no? Y la concentración que eso requiere. Y no creo que copiar este estilo de vida tan centrado en competir, descansar, comer alto en hidratos, psicología, concentración, masaje, pues sea lo adecuado para el 99% de las personas. Hace nada publicó un vídeo Benepul contando un día suyo de entrenamiento y bueno, se basaba básicamente en entrenar un montón de horas, comer una cantidad ingente de calorías y de azúcar, echarse la siesta, videojuegos, móvil y poco más. Y es curioso cómo la gente estará atenta en redes sociales a ver qué entrenamiento de core ha hecho Benepul, qué tipo de series, qué material, qué come en el entrenamiento, cuando la realidad es que su contexto es tan diferente al tuyo que no puedes copiarlo. O sea, vives por y para el entrenamiento, llevas 20 años entrenando, eres capaz de mover los mismos vatios o más en la etapa 20 que en la 1, eres capaz de mover 6,5 vatios kilo en una hora, tienes porcentaje de grasa inferiores al 8%, compites 70 días al año, estás esforzándote por cumplir el sueño de tu vida. Pero si no haces nada de esto, ¿por qué copias los entrenamientos de otra persona? Hay intervenciones que nos pueden hacer tener más rendimiento a corto plazo a costa de afectarnos a medio o largo plazo la salud y el bienestar. Sería como pedir un préstamo a tu yo futuro para rendir más en el presente a costa de posibles problemas que puedan venir. Y esto no suele terminar bien porque luego siempre hay que pagar. Te voy a poner un ejemplo con el entrenamiento. Mira, si yo quisiera, puedo hacer que una persona mejore muchísimo y muy rápido, más de lo que sería razonable, en unos meses. Lo que tendría que hacer es motivarlo muchísimo con falsas promesas para que se desviva por la competición, aunque eso afecte a que esté menos tiempo con su familia o con sus amigos o con su trabajo. Y con esa motivación aprovechar para meterle un montón de estímulos específicos, como los que te comentaba antes. Entrenamientos de alta intensidad o muy exigentes, ritmos de competición, dietas restrictivas en calorías y muy altas en ultraprocesados y azúcares, suplementos y medicamentos que mejoren el rendimiento aunque le generen úlceras de estómago a largo plazo. Y un largo etcétera. Claro, estos estímulos muy específicos nos pueden hacer mejorar mucho a corto plazo,
porque son los que necesitamos para tener éxito en una tarea muy concreta. Pero esto obviamente es a costa de provocar un daño a largo plazo. Pero esto, cuando se mantiene en el tiempo, nos lleva a problemas tanto físicos como emocionales y sociales. Y me refiero a problemas de estancamiento, de burnout, de lesiones, de enfermedades que no sabemos por qué nos vienen. Hablamos de desmotivación, de ansiedad, de frustración. Hablamos de abandonar cosas que quizás son más importantes como la familia o los amigos a costa de esto. En definitiva, hablamos de burnout. O sea, he visto a incontables deportistas destruidos que tras un año así han empezado a tener procesos de atracones o a dejar el deporte porque lo asocian a una carga y a un sufrimiento en vez de algo que le hace mejorar y disfrutar más de su vida. Y también, y por qué no decirlo, también he visto a muchos entrenadores de los que luego venden en redes sociales que fulanito ha mejorado 100 vatios en un año, que lo que no dicen es que siempre están buscando deportistas nuevos, porque la gente no dura ni un año con ellos. Para mí, uno de los principales motivos de orgullo de un entrenador debería ser que la gente se mantiene durante los años y no se borra, porque significa que algo está haciendo bien. Y no al revés, estar buscando todos los años gente porque los que tenía ya están quemados. Y de nuevo, sé que la mayoría de personas piensa o pensáis que tener un entrenador es para eso, para rendir al máximo, pero es que incluso si buscamos rendir bien, explotar en 3 meses, se va a cargar la parte más importante del progreso, que es la constancia a largo plazo, para permitir que ocurran las adaptaciones epigenéticas que mejoran tu rendimiento basal, o sea, tu rendimiento real, ¿vale? Tu línea base. Las mejoras a corto plazo, por entrenar muy duro, son fuertes, pero también son limitadas y breves. En cambio, las que ocurren a largo plazo, por la constancia, son más lentas, pero a largo plazo son mucho más grandes y son las que te van a hacer llegar realmente lejos, las que van a hacer que tú seas un deportista de alto nivel o no. Te lo aterrizo. Mira, cuando te pones a entrenar un año y tienes un pico de forma, pues lo que hay es lo que hay. Llega un punto que no vas a mejorar más por mucho más que entrenes, porque para llegar ahí has tenido que gastar muchos recursos energéticos y tu cuerpo ya no puede adaptarse más en ese momento, porque está muy lejos de sus adaptaciones basales. Si aspiras a llegar a un rendimiento mucho mejor al de personas que entrenando lo mismo que tú andan más, ahí la única forma que tienes de llegar es a través de la constancia y de mantener el entrenamiento exigente durante muchos meses o incluso durante muchos años para permitir que tu cuerpo se vaya haciendo más fuerte y más resistente. Y dicho esto, entiendo también que un junior, un sub-23 o un pro pueda y deba hacer todo lo posible para mejorar, aunque se arriesgue a tener problemas en el futuro, porque es tu trabajo y tu propósito, tu felicidad depende de ello y probablemente, y según en qué países, pues la felicidad o el bienestar de tu familia también dependen de tu rendimiento, ¿no? Especialmente si vienes de un país pobre. Yo, como te dije, pasé por esa fase y lo entiendo, pero es que tú que me escuchas, casi con total probabilidad, no quieres solamente eso, sino que lo que buscas es, en realidad, utilizar el deporte y la competición para estar mejor en tu vida a nivel físico y emocional. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que cuando hablo con mis deportistas, pues siempre acabamos hablando no solo de cómo están esforzándose, rindiendo, recuperando, sino de cómo el deporte pues les puede hacer estar mejor y más felices, o mantener mejor la concentración, o les ayuda a gestionar una depresión, o tantas otras cosas, ¿no? Además de, al contrario, de cómo tenemos que ajustar el entrenamiento en función de si esa semana tienes más estrés en el trabajo, o tienes algún problema, o estás en un proceso de divorcio. En fin, no voy a dar nombres, pero bueno, cada uno tiene su vida y su problemática específica que no se puede copiar a nadie, ¿no? A ninguno de los demás. La cuestión está en que jamás se me ocurriría decirle a nadie que sacrifique algo más importante
por algo menos importante en su escala real de valores, ¿no? Y que cada entrenamiento se tiene que ajustar a este contexto porque hay 1000 formas posibles y diferentes de entrenar para llegar al mismo sitio y la mejor de ellas es solamente la que mejor se adapta a ti. Por eso hay que tener un enfoque holístico donde el entrenamiento es una pieza más que debe encajarse bien e interaccionar con el trabajo, con la familia, con la nutrición, el estado mental, el ambiente y un largo etcétera. Y es curioso porque la gente cree que si no busca rendimiento solamente, entonces no necesita un buen profesional o un entrenador. Y eso es estúpido porque es justo al revés. Como demostré en un artículo de mi newsletter hace poco, cuanto más complejo es el problema, más importante es que lo gestione un buen profesional. Como decía en el símil, si tú tienes una lesión sencilla, un E15 grado 1, pues cualquier médico o traumatólogo te lo va a tratar bien. Pero si tienes una enfermedad compleja, como una enfermedad autoinmune, entonces el profesional que elijas para que te trate va a hacer que el resultado varíe muchísimo de recuperarte y arreglarlo a no recuperarte nunca. Entonces, en el entrenamiento pasa lo mismo. Cuanto más difícil y compleja es tu situación, más importante, si cabe, es que des con un buen profesional, porque va a pasar de tener éxito y que todo vaya rodado y se vaya haciendo un bucle de retroalimentación positiva, al contrario, que un mal entrenamiento o una mala nutrición pues te hagan estar más apático o con menos energía o más fatigado y eso te afecte a tus relaciones, a tu trabajo, a tu todo, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo que los entrenadores, bueno, todos los profesionales de la salud sean o estén muy bien formados y por eso en el máster que empezamos en breve vamos a hacer tanto hincapié en la personalización y en la salud desde la perspectiva de los sistemas complejos y la resolución de problemas complejos. Y es que el objetivo del máster no es decirte, oye, aquí tienes la receta, así entrenan los mejores deportistas, toma, cópialo, expándelo y adáptalo a los deportistas amateur poniéndoles menos. No. O sea, además de que es que no existe un único método, ni siquiera entre los deportistas profesionales, y cada uno entrena diferente. Pero el objetivo del máster es que tanto deportistas o entrenadores aprendáis cómo nos adaptamos y cómo responde el cuerpo ante las cargas y cómo saber qué tipo de estímulos aplicar y cómo para que aprendáis cómo solucionar el problema complejo que es cada persona y todo lo que le rodea. O sea, para que sepamos cómo actuar, sea quien sea la persona y sea cual sea el deporte, porque el que aprende recetas aprende lo que le sirve a una persona en un momento determinado, pero el que aprende a entrenar sabe entrenar a cualquier deportista y de cualquier disciplina. Y ojo, que esto no es para todo el mundo. O sea, yo sé que esto además, esta complejidad genera rechazo y es mucho más cómodo, pues, que te digan, oye, léete un libro de recetas tipo entrenar y correr con potenciómetro, que te diga cómo hay que entrenar, cuántas semanas de base, cuántas de intensidad, tal, pero claro, cuando te pongas te vas a dar cuenta de que eso no funciona. Y si no te funciona ni a ti, pues imagínate lo que le va a funcionar al resto de personas de las que aún sabes menos que de ti. En cambio, el que sabe entrenar y además de una forma holística, sabe cómo ajustar el entrenamiento, la nutrición y todo lo demás en función de lo que nos va viniendo en el día a día, que nunca se repite, y ya sea que entrenemos a las personas con vatios o con pulso, con percepción de esfuerzo, porque al final, y como decía, los principios son los mismos. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que no me pase mucha factura el hablar claro, porque hay un proverbio que dice, si quieres ser rico, miéntele a la gente que quiere que le mientan. Si quieres ganarte bien la vida, dile la verdad a la gente que quiere que le digan la verdad. Y si quieres ser pobre, dile la verdad a la gente que quiere que la mientan. En este episodio creo que estoy haciendo lo tercero, así que bueno, me pregunto qué pasará, pero desde luego creo que esto también se alinea con mi propósito y con lo que quiero que sea mi vida en los próximos años. Así que
Si te ha gustado, me ayudarías compartiendo el episodio. Si te parece interesante, te animo a que entres al máster de entrenamiento de resistencia y sistemas complejos. Y si no te ha gustado, pues no me escuches más. Hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Manu Solarzona y esto ha sido Rendimiento Evolutivo.